Hola a todos, vamos a hacer el informe matutino del 18 de octubre a las 5:39 de la mañana. Eh, qui- quiero que antes de empezar con el informe, quiero que se entienda lo siguiente. Nuestra lucha con Hamas hace que el mundo esté más tranquilo. Lo que pasó este sábado trágico en Israel, si nosotros no lo detenemos, se va a expandir por todo el mundo. Como pasó en Israel, puede pasar en cualquier país de Europa, de América. Esto es un chance. Y de alguna manera, nosotros lo tenemos que detener. Eh, por eso esta ayuda sin precedentes de, de tantos países a Israel, que es gente que esto lo entiende. Claro que hay otros que están del otro lado y que pretenden que este sistema de genocidio continúe. Pero aquí estamos, nosotros somos el Magen Olam, somos el escudo del mundo para hacer que esto no se propague. Vamos a... Por otro lado, están circulando imágenes terribles de de lo que ha sucedido. Mucha gente está a favor, mucha gente está en contra. Yo no estoy a favor de mostrar estas imágenes. Para mí son escenas morbosas, son escenas que hacen muchísimo daño. Yo todavía me acuerdo hace unos 55 años, cuando todavía no se veían imágenes de lo que había sido el genocidio nazi. Yo vi las primeras fotos. Yo quedé tan impresionado, que la impresión todavía me dura hasta hoy en día. Claro, después uno ya se acostumbró, ¿no?, a esas fotos. Y como que es normal ver ese tipo de fotos. Bueno, no es normal ver ese tipo de fotos. Por eso me parece que a través de mi experiencia personal, publicar esas fotos es una prensa amarilla. Para mí. Hay otros que dicen que no, que hay que mostrarle al mundo, que el mundo vea esto, lo otro, que el mundo ve lo que quiere. Porque dejen que pasen unos días y van a decir que está todo preparado. Dejen que pasen unos años y van a decir que esto no existió. Y vayan antes de que suceda y el mundo va a decir: Israel se merece que le hagan esto que nos hicieron. O sea que no creo no creo que ayude mucho. Bueno, vayamos a las noticias. El avión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Air Force One, despegó a la noche, el miércoles, desde la base de la Fuerza Aérea de Andrews con destino a Israel. Minutos antes de la partida del presidente, la Casa Blanca anunció que Biden había cancelado su visita a Jordania. Y más adelante vamos a explicar por qué.
No es que la canceló, sino que los jordanos no quisieron hacer la reunión, la cumbre que Biden había pedido. O sea que él solo visitará Israel. La decisión de renunciar a la visita a Jordania se tomó después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores jordanos anunciara lo que acabo de explicar. Se anuncia la cancelación de la cumbre que debía participar Biden con el rey Abdullah, el presidente Abdel Fattah al-Sisi y el presidente Abu Mazen. El ministro de Asuntos Exteriores de Jordania afirmó que la cumbre fue cancelada porque, según él, no tiene sentido hablar de otra cosa que de detener la guerra. O sea que ellos suspenden esta reunión sin precedentes con el presidente Biden porque no tiene sentido hablar de otra cosa que no sea detener la guerra. Como si detener la guerra no tiene sentido hablar. Esa es la posición, vuelvo a repetir, eh, del rey Abdullah de Jordania, del presidente egipcio y del presidente de la Autoridad Palestina. Antes de partir hacia Israel, Biden se refirió a la explosión del hospital de Gaza, que vamos a hablar más adelante, y envió sus condolencias a todos los afectados por la explosión. Según él, estoy indignado y entristecido por la explosión en el hospital de Gaza y la terrible pérdida de vidas humanas que se produjo como resultado. He ordenado a mi equipo que reúnan toda la información para descubrir qué pasó exactamente. Voy a explicar. Ayer por la tarde salió un comunicado de que Israel bombardeó. El comunicado decía, muchos civiles se fueron a proteger al hospital de Gaza, Israel lo bombardeó y como consecuencia murieron cientos. Ese era el comunicado que salió, inclusive en la televisión israelí, y se veía em, el resultado eh, de esta, de esta explosión del hospital. Vamos a aclarar esto también más adelante. Biden también dijo, Estados Unidos apoya inflexiblemente la protección de la vida civil durante un conflicto y lamentamos a los inocentes muertos en esta tragedia. Todo esto hasta antes de salir el avión. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca dijo a los periodistas durante el vuelo a Israel que Biden plantearía a los dirigentes de Israel preguntas difíciles sobre los planes de guerra y la estrategia a seguir. Dice que las hará como un amigo, como un verdadero amigo de Israel. Un amigo que nos mandó 2 portaaviones con cientos de aviones, más toda la flota que acompaña a los 2 portaaviones. Dijo Kirby a los periodistas que estaba en el avión de Biden en camino a Israel. Kirby añadió también que Biden se reunirá con familiares de los muertos en el ataque terrorista de Hamas y con los familiares de secuestrados. Ahora escuchen esto. El portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel confirmó oficialmente esta noche que las Fuerzas de Defensa de Israel no atacaron el hospital de Gaza. A partir de una investigación exhaustiva
y una verificación cruzada de todos los sistemas operativos y de inteligencia, quedó claro que las fuerzas de defensa de Israel no atacaron el hospital en Gaza. El hospital resultó dañado como resultado de un lanzamiento fallido de la organización terrorista GAP. Las organizaciones terroristas en la franja de Gaza disparan indiscriminadamente contra Israel, poniendo en peligro y dañando también a los residentes de la franja de Gaza, dijo el portavoz de la Fuerza de Defensa en un comunicado. No solo a ellos, sino que a los palestinos que viven dentro de los territorios en disputas, porque los cohetes también pueden caer allí, o inclusive cuando disparan en Jerusalén, pueden caer en una parte árabe. O sea que disparan indiscriminadamente. Como te decía en mi tiempo, es como como darle un arma a un simio. No, disparan. Anteriormente, el portavoz de Defensa de Israel respondió a informes en Gaza sobre un ataque de Israel a un hospital de Gaza, que causó cientos de muertos. El primer anuncio de la Fuerza de Defensa de Israel, en el primer anuncio, se afirmó que a partir del análisis de los sistemas operativos, se lanzó una andanada de cohetes enemigos hacia Israel, que pasó en las proximidades del hospital cuando fue alcanzado. O sea que ellos mismos se dispararon a sí mismos. El ejército añadió, según la información de inteligencia de varias fuentes que tenemos, la Jihad Islámica es responsable del tiroteo fallido que afectó al hospital. Y existen vídeos sobre lo que sucedió. El primer ministro Netanyahu también tuiteó el anuncio del portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel en inglés. Netanyahu escribió, claro, en inglés, que todo el mundo sepa, los terroristas bárbaros de Gaza son los que atacaron el hospital de Gaza, no no la Fuerza de Defensa de Israel. Quien quiera que haya asesinado brutalmente a nuestros hijos, también está asesinando a sus propios hijos. El presidente de Estado, Yitzhak Herzog, escribió también en inglés. El misil de la Jihad Islámica mató a muchos palestinos en un hospital de Gaza, un lugar donde se deben salvar vidas. Vergüenza para los medios de comunicación que se tragan las mentiras de Hamas y la Jihad Islámica. También aquí en Israel salió por la televisión israelí. O sea que también se tragaron las mentiras, difundiendo un complot de sangre del siglo XXI en todo el mundo. Vergüenza para los viles terroristas en Gaza que derraman deliberadamente la sangre de inocentes. Nunca ha habido una elección más clara. Israel se enfrenta a un enemigo hecho de pura maldad. Si estás del lado de la humanidad, del valor de toda vida humana, estás del lado de Israel. El presidente del campo estatal, el ministro Benny Gantz, que ahora forma parte de este comité de emergencia, escribió en inglés: los misiles de la Jihad Islámica mataron a palestinos inocentes esta noche en un hospital de Gaza. No fue a la noche, fue a la tarde. Él lo escribió de noche. La eliminación de los
de las organizaciones terroristas Hamas y Yihad Islámica es una necesidad moral para los israelíes, los palestinos y el mundo entero. Esto es difícil, porque no olvidemos que jamás, claro, pasaron muchísimos años, pero en definitiva, jamás entra al gobierno de Gaza por elección. O sea que los palestinos residentes en Gaza han votado a Hamas. Entonces, ¿quién es pro Hamas y quién está en contra de Hamas? Aparte, me imagino que ustedes no vieron, pero frente a la invasión que hubo, frente al pogrom, eh, entraban palestinos, o entraban, perdón, entraban gente de Hamas, entraban gazaíes en coches, en motos, en esos tractores que se usan para andar en las dunas. Estos son como motos de 4 ruedas. Entraban es impresionante, pero entraban en carros tirados por burros para robar cosas de los kibutzim, cargarlas en los carros. Eh, ¿Y toda esta gente qué es? Es inocente. Es muy difícil esto. Es muy difícil encontrar quién sí y quién no. O sea, qué palestino es inocente, que no tiene nada que ver, y qué palestino es Hamas o la Jihad Islámica. Hay que tener mucha, el sistema de inteligencia tiene que ser muy fino, tiene que hilar muy fino, muy delicadamente para poder distinguir. El presidente de la oposición, Yair Lapid, escribió que después de una inspección operativa, el hospital de Gaza fue alcanzado por un lanzamiento fallido de la Yihad Islámica. No solo están matando a nuestros hijos, sino también a sus hijos. Lieberman de Israel Beiteinu escribió: continuando con el anuncio oficial, se ha demostrado más allá de toda duda que Jihad es el responsable de la explosión del hospital de Gaza, lo que indica el hecho de que debajo y cerca de los hospitales en la franja de Gaza hay un arsenal de misiles y lanzadores, y los hospitalizados están siendo utilizados como escudo humano. Cabe aclarar, creo que hace 2 gobiernos atrás, Lieberman fue ministro de Seguridad. Agregó: ¿cuándo despertará el mundo y se dará cuenta de que estamos ante monstruos humanos, peores que los nazis? Se trata de una explosión ocurrida en el área del hospital Al-Mimamani, en el barrio Zeitón. Abu Mazen anunció 3 días de luto tras el incidente. Como era de esperar, la cadena BBC adoptó la afirmación de Hamas y transmitió titulares contra Israel. Como todos saben, la cadena BBC es anti-israelí y hace publicidad a favor de Hamas. El ministro de Asuntos Exteriores egipcios condenó enérgicamente el bombardeo israelí contra el hospital Al-Ali Al-Mamadani en Gaza, que provocó la muerte de cientos de víctimas inocentes y heridos entre los ciudadanos palestinos en Gaza, según ellos.
En Jordania también condenaron a Israel y decenas de alborotadores llegaron cerca de la embajada de Israel en Amán. Un funcionario de seguridad jordano dijo más tarde que los alborotadores habían sido dispersados. O sea que pese a todo, están utilizando este autobombardeo para culpar a Israel, por más que existen pruebas de que se autodispararon. Esto me hace acordar caricaturas que existen, que alguien se dispara con su arma en el dedo del pie y culpa a un israelí porque él se autodisparó el arma en el dedo del pie. Anteriormente, aviones de combate de la Fuerza de Defensa de Israel, bajo la Dirección Conjunta de Inteligencia con el Shin Bet, mataron a uno de los miembros de alto rango de la organización terrorista Hamas, Imán Nofal, quien sirvió como comandante de la brigada de los campos centrales de Hamas en la Franja de Gaza y como ex jefe de la inteligencia militar de Hamas. Este personaje formaba parte de lo que llamaban los cinco grandes, que son los máximos dirigentes operativos de Hamas. En virtud de sus funciones, esta persona dirigió muchos ataques terroristas contra Israel y las fuerzas de seguridad y dirigió los objetivos de lanzamiento de cohetes de Hamas, específicamente contra áreas pobladas por civiles no involucrados. En el pasado, estuvo involucrado en la producción y desarrollo de armas, promovió y fue socio en muchos ataques terroristas, e incluso fue socio en la planificación del secuestro del soldado Gilad Shalit en su momento. Nofal era uno de los altos funcionarios más dominantes de la organización y era cercano a Mohammed Daf. Observamos que esta es la eliminación más significativa desde el comienzo de la guerra. Era responsable de la coordinación entre las distintas organizaciones. Su eliminación dificultará que la organización lleve a cabo y coordine movimientos militares entre las 5 divisiones de Hamas. Pero como en todos los casos, es probable que pronto se nombre un sustituto. Después que sucedió esto, hemos sufrido ayer por la tardecita un intenso, muy intenso bombardeo por parte de Hamas aquí en Israel, en todo el centro y en todo el sur. Vamos a ver un informe de cómo interfiere Estados Unidos en las decisiones de Israel. Blinken exigió concesiones a la Franja de Gaza, pero los ministros en un principio se opusieron. Tras horas de discusiones y varios borradores, los ministros llegaron a un acuerdo con Blinken. Se espera que hoy Israel presente las concesiones a Biden tras la presión estadounidense para aliviar la situación humanitaria en la Franja de Gaza. Los ministros del gobierno, que son miembros del Gabinete de Seguridad Política, criticaron al secretario de Estado estadounidense, quien ayer se sentó en el gabinete de guerra y dictó concesiones humanitarias a Gaza. Esto es sorprendente. Los ministros también se sorprendieron.
al saber que Blinken permaneció sentado en este gabinete, y esperó a que el gabinete ampliado aprobara sus demandas de ayuda en la franja de Gaza. Y Aaron Abraham citó en las noticias a 12 ministros del gabinete que dijeron en la discusión que este acuerdo abre el asedio. ¿Quién se asegura de que la ayuda humanitaria no llegue a Hamás? ¿De dónde vienen los secuestradores? ¿Dónde están los secuestrados? Usted dijo, le dijeron a Blinken, humanitario por humanitario. Aparte, entre paréntesis, todos sabemos que detrás de lo que se denomina ayuda humanitaria, Hamás recibe todo el armamento y todo lo que necesita para atacar a Israel. Pero es lo que quiere el gobierno de Estados Unidos, del cual en estos momentos tenemos una dependencia muy estrecha. Según el informe, tras esta revisión, el gabinete ampliado discutió la redacción exacta de la decisión durante horas, pasando cada vez borradores entre la sala del gabinete y la habitación de Blinken, a distancia de unos pocos metros uno de otros. Al final, sobre las 3 de la madrugada, o sea, hace 3 horas, llegamos a un texto acordado que se lee en la sala de gabinete en inglés. Pero algunos de los ministros pidieron escuchar las palabras también en hebreo y afirmaron que algunas palabras pueden interpretarse con un doble significado. Como resultado, los ministros formularon una versión acordada que fue trasladada nuevamente a la habitación de Blinken, quien aprobó el esquema. O sea, se acordó que en Israel se están preparando gestos humanitarios para Gaza, incluso sin compensación por parte de Hamas. En Israel se espera que hoy se presenten homenajes a Biden tras las presiones estadounidenses para aliviar la situación humanitaria en la franja de Gaza. Una fuente israelí dice, estos son gestos mínimos que quedan eclipsados por la masiva ayuda estadounidense que Israel recibe y recibirá. Yo quiero aclarar que Israel no recibe absolutamente nada gratis. O sea, estas nuevas armas que recibe, todo esto Israel lo paga. No, y si se lo financian, se financian con intereses. O sea que aquí no hay nada a fondo perdido. Todo esto Israel lo paga. Y estos gestos mínimos, yo realmente no, yo no entiendo, porque si es, ¿por qué tenemos que alimentar, darle alimento y mantener a una bestia? Esto no lo entiendo. Ya fue juzgada y condenada. Hay guerra. Las fuentes involucradas en esto dicen que esto tiene como objetivo, entre otras cosas,
evitar la oposición en el Congreso a un paquete de ayuda estadounidense a Israel. Por otro lado, el Consejo de Seguridad emitió ayer por la tarde, una severa advertencia a los israelíes que se encuentran en Turquía para que abandonen el país de inmediato. El nivel de advertencia de viaje en Turquía se ha elevado a nivel 4. Es el nivel más alto que se aplica a todas las zonas del país. Además, se decidió actualizar el nivel de advertencia de viajes a Marruecos a nivel 2, lo que significa que se tomaron mayores precauciones. Para los israelíes que aún no han salido de Turquía, se recomienda tomar todas las precauciones recomendadas y reducir al máximo las reuniones y permanecer en espacios públicos. Que no se muestren símbolos israelíes o judíos y evitar acudir a lugares identificados como judíos o como afiliación israelí. Además, vuelven a afinar sus recomendaciones al público para que examinen los viajes planificados al exterior en estos momentos. Para evitar viajes no esenciales a países sujetos a una advertencia de viajes, con énfasis en los países árabes y los países que rodean a Irán. Énfasis en Jordania, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Azerbaiyán. En el contexto de los acontecimientos, existe el temor de que aumente la motivación de elementos terroristas y las amenazas individuales de perpetrar ataques contra israelíes en varios países del mundo, que esto ya lo estamos viendo y se van a ir, a medida que vaya pasando el tiempo, se van a ir acrecentando. Y no quiero ni imaginar lo que pasará cuando Israel comience su entrada terrestre a Gaza. Se advierte que de viajes no se aplicará una estancia, o sea, como país de estancia, eh, eh, vuelos de tránsito, conexión, con excepción de la prohibición de vuelo de tránsito en países enemigos: Siria, Líbano, Irak, Irán, Yemen, y país con alto nivel de amenaza, como Libia, Argelia, Pakistán, Afganistán y Somalia. Además, al planificar el viaje al extranjero, se recomienda asegurarse de que la ruta de vuelo elegida no pase por estos países mencionados. Por otro lado, los disparos en la frontera norte continúan. Desde la mañana de ayer, se han disparado 6 misiles antitanques contra Israel. El primer misil disparado contra Metula hirió a 3 personas, una de forma moderada y grave y las otras 2 de forma leve. Las fuerzas de defensa de Israel atacaron el sur del Líbano en respuesta a Hezbollah, que informó que 5 terroristas de su organización fueron asesinados. El fuego antitanque en Metula esta mañana se produjo en un momento en que el portavoz de defensa de Israel, el teniente Agari, advirtió al Estado libanés que no permitiera a Hezbollah abrir un frente completo contra Israel. En ese momento se produjo los disparos. La Fuerza de Defensa de Israel frustraron un intento de infiltración de un escuadrón terrorista. Y así es como continuaremos operando, dijo el general Agari.
Cualquiera que intente alcanzar la valla y penetre en el territorio del Estado de Israel será eliminado automáticamente en la valla. Si Hezbollah comete un error grave, responderemos con una fuerza muy alta. El Estado del Líbano debería preguntarse si está poniendo en peligro al Líbano o los terroristas del ISIS en Gaza. Ayer a la mañana, las fuerzas de defensa israelí frustraron la infiltración de una cédula terrorista del Líbano, cuando atacaron y eliminaron a 4 terroristas que intentaban colocar un artefacto explosivo cerca de la valla fronteriza, cerca del estacionamiento. El portavoz, el general Agari, dijo que el escuadrón fue detectado cuando aún se encontraba en territorio libanés y cuando se acercó a territorio israelí, cerca de la valla, fue eliminado. Además, se atacaron posiciones de Hezbollah en respuesta al tiroteo de ayer. Eh, También el portavoz de la Fuerza de Israel informó que atacamos más de 200 infraestructuras militares de organizaciones terroristas en la franja de Gaza en el día de ayer. Bueno, esto es todo por hoy. Espero eh, no tener que comunicarme para dar malas noticias durante el día y eh, hoy yo publico el comentario de la Parashat Shavua, de la porción semanal de la Torá, que será hoy a la noche y espero que la escuchen, llevará algún mensaje relacionado entre la situación que estamos viviendo y el comentario de la porción de la Torá. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.